Hey, ¿qué onda? Un saludo para los gamers y otro para los demás. El día de hoy presente les voy a traer cómo se llama Fortnite. El día de hoy les vengo a mostrar el modo rendimiento de Fortnite en un procesador Ryzen 3 3200G. Solo para aclarar, quiero decir que tengo una computadora con 8 GB de RAM en una slot de DDR4, creo, sí, algo así, 3000 MHz, y esa va a ser la memoria RAM utilizada en este video. Y para que estén tranquilos, todo va a ser grabado desde la cámara de mi teléfono para que después no digan que el editor o el capturador de pantalla le quitó FPS. Son los FPS que por lo menos a mí me da. No sé si ustedes utilizan algún tipo de magia negra y les dé más. Y bueno, les voy a avisar que esto va a ir del más grande al más chiquito. O sea, vamos a empezar desde 1920 hacia 1280. Para que entiendan, 1920, alto, medio y bajo. Es importante aclarar que al final solo se grabó el formato de 1280 x 720, ya que 1920 x 1080 petó y los videos se corrompieron, y bueno, la computadora trabaja mejor en el editor con menos cantidad de trabajo, así que ese será otro video. Una sorry de mi parte, una apologize sincera. 1280, alto, medio y bajo, así que esas van a ser las configuraciones. Y es que el modo rendimiento de Fortnite es un modo que nos quita las texturas de alta calidad. Lo que hace es hacer un Fortnite en computadora muy similar a lo que sería el Fortnite en celular, ya que se ve feo, se ven las animaciones menos padres, como dirían los chavos, ¿no?, modernos. Pero pues yo prefiero jugabilidad y creo que muchos también, así que Fortnite automáticamente nos bloquea la alteración de las texturas, de las sombras, del anti-aliasing y de otra cosa que ya se me olvidó su nombre, la van a ver en pantalla. Pero también lo único que nos deja alterar es la distancia de visión, así que en base a esto y la calidad de 3D vamos a distribuir en medio, alto y bajo. Esa es una aclaración importante porque puede que se confundan. No, este modo no les va a dejar modificar nada. Bueno, solo les va a dejar modificar la calidad 3D. Esta cosa, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Esta madre que es para el modo de... para ver qué tan lejos ves, ¿no? Así se llama. ¡Ay, pero qué idiota! Y arrancamos con Fortnite en modo rendimiento con la resolución de 1920 x 1080 con todo en alto para que vean qué tantos FPS da y se puedan ir más rápido a jugar y cerrar este video. Obviamente le van a dar like, ¿no? No son egoístas, yo estoy ofreciéndoles mi tiempo y ustedes mínimo, si no me van a dar su dinero, denme su suscripción o su like. Bueno, y podemos ver que tan solo al arrancar en el lobby tenemos una media de 60 FPS que llegan mínimo hasta 57, y la verdad se ve muy bien, se ve la calidad, quizás de las texturas llega a bajar la resolución, pero yo creo que esto es normal, ya que ese es el propósito. Además, consideren que esto está en un rendimiento alfa, todavía no es la versión beta y mucho menos va a ser la versión oficial, o sea que esto todavía tiene pruebas y va a tener mejoras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, escuché que van a agregarle unas texturas de mejor calidad, así que no se preocupen si es que llega a verse mal, e inclusive se les va a buguear muchísimo en algunas partes del mapa. Van a ver partes del juego donde el piso o las paredes no le van a cargar. También van a ver, por ejemplo, en el puente pueden ver que hay algo parpadeando, y eso va a ser demasiado normal. No se asusten, no va a ser daño de su software o hardware, simplemente Fortnite al estar probando con este modo va a tener muchos bugs, como a veces los árboles no se van a generar bien y van a aparecer juegos con texturas 3D del 64. Y bueno, aquí podemos ver que tan solo al caer en esta parte del mapa tuvimos una media de hasta 70 FPS, 60 FPS en combate. Me mataron porque soy muy noob, pero podemos ver que en el mapa, o sea, al cargar el mapa desde el camión, tenemos una media de arriba de 60 FPS. Ahí bailé porque me creí muy pro, ¿no? En realidad no soy tan pro como parece. Pero podemos ver que incluso dentro de las estructuras tenemos arriba de 60 FPS. Claro, con algunas caídas de hasta 50, pero pues yo creo que vale mucho la pena jugar en este modo, ya que jugar con calidad al 3D al 100% a más de 60 FPS es algo muy satisfactorio, sobre todo en resolución 1920 x 1080. Pueden ver que no hay tanta diferencia con el modo de juego normal. Y bueno,
Y en una conclusión muy grande podemos ver que con todo al máximo en este procesador y gráficos integrados vamos a tener una muy buena experiencia de juego que casi no se va a notar de errores de rendimiento. Así que también tengo que informar que mi computadora solo tiene 8 GB de memoria RAM, pero está optimizada, tiene una optimización personal, ¿no? Por ejemplo en el escritorio, en las funciones de Windows, lo cual beneficia también muchísimo a esto. Esto sumado a que tengo todos los drivers actualizados y recomendados por el mismo AMD. Pero sin más que decir, pasemos a la siguiente calidad, que sería una calidad tirando a media. Bueno, aquí ya podemos ver que tenemos una calidad de 1920 x 1080 con todo en 60% de 3D y distancia de visión lejos. Bueno, perdón, ya sería media. Distancia de visión media. Y podemos ver que en el lobby tenemos más FPS de los que tuviéramos anteriormente, arriba de 70, de 60 y ya no he visto una caída hasta los 50, lo cual es bueno, pero solamente esto en el spawn o en lo que se consideraría la zona de carga, porque ya en el mapa obviamente los FPS van a ser menos. Pudieron ver que tan solo al abrir el mapa con el camión llegamos a 90, pero como les mencionaba obviamente no se va a mantener arriba de 90. Pero tiene unos gráficos discretos que lo mantienen arriba de 50. E inclusive es una sorpresa muy grande que con esta resolución podamos generar el mapa o por lo menos cargar las texturas con arriba de 70 FPS. Una vez en tierra van a ver que se van a estabilizar de una forma más visible. Por el momento quizás se ven muy variables, muy inestables, pero esto es una condición de tener que cargar todo en el mapa, y eso me refiero. Ven cómo tenían bugs los árboles, pueden ver que tienen texturas como de Nintendo 64 y Play 1, pero esto es por culpa del modo. Por ejemplo, pueden ver que esos arbustos o pinos de verdad estaban cargados bien, pero el resto de cosas se terminó bugueando y parece un juego muy extraño. Quizás a esto a muchos les va a incomodar, pero es cuestión de acostumbrarse, a veces pasa y a veces no. Viendo al piso, claramente al no tener que renderizar nada subimos hasta 100 FPS, ustedes lo acaban de ver. Y bueno, me mataron y me bailaron, lo cual fue un poco extraño porque pues tampoco es que se emocionen por matar a un noob, ¿no? Aprendan a diferenciar, porque pues si me matan a mí no tienen que celebrar, está fácil en el Fortnite. Y aquí pueden ver que dentro de una estructura se mantiene arriba de los 70 FPS, 80 FPS, incluso llega a llegar a casi a los 100 FPS. Pero nunca toca los 100 FPS, por lo menos con esta calidad, pero yo creo que es una calidad muy buena para el modo competitivo en PC de gama baja, ya que si tienes un monitor de arriba de 60 FPS y lo logras estabilizar en arriba de 60 FPS, quizás puede irte un poco mejor de lo que iría en el promedio. Bueno, y la verdad es que para mí es sorprendente que esto lo estemos logrando con un procesador con gráficos integrados. Podemos ver que la tecnología está avanzando mucho, pero bueno, regresando al juego, las texturas están fallando muchísimo. Pueden ver que inclusive algo tan simple como una pared se llega a buguear, pero como les menciono, esto es por Fortnite y es obvio que con el tiempo lo van a mejorar, es cuestión de esperar. Pero es muy bueno saber que puedes jugar arriba de los 90 FPS y bueno, no sé si más adelante grabó un combate o si no. Y el corte que acaban de ver no fueron hacks, le adelanté a una zona donde hubiera un poco de acción, en este caso la acción es dentro de una casa, y bueno, van a ver cómo me matan de una forma muy torpe, pero por lo menos van a ver que en combate dentro de estructuras los FPS se van a mantener muy estables, o quizás no estables, pero sí considerablemente altos. Y eso fue todo lo que grabé, ahí hice el dedo grosero, pero no lo tomen en cuenta, eso no es parte del gameplay. Bueno, y ya para finalizar y que ustedes mismos prueben este modo, vamos a tener Fortnite en calidad baja, que sería literalmente todo en lo más mínimo. Ya sé que en sí la calidad baja puede ser una calidad de 3D del 40%, pero yo lo mantuve en el 25% para poder exprimir todo lo que se pueda este modo rendimiento, que ya si nos pone todo en bajo, ponerlo aún más bajo de manera manual. Podemos ver que el camión no cargó en ninguna de las 3 partidas, incluso salí del juego y volví a entrar, pero eso no sé si ya fue error de alguna parte de mi hardware o error de Fortnite. Ahí hice un zoom para que quede claro que llegué a más de 100 FPS sin mover la cámara y viendo al cielo y viendo al mapa. De verdad me sorprendió que con esa partida en el camión llegar a más de 100 FPS, es algo no muy
fácil de ver en un hardware económico o de gama baja como este, pero bueno, es satisfactorio. Podemos ver que ya en la estructura ya no solo están los 80 FPS, llega a 90 e inclusive en algunas partes llega a 100 FPS. Esto ya sin necesidad de quedarse quieto. Claro que estos 100 FPS no se van a mantener y también tenemos que ver que nuevamente las texturas fallan, en este caso las texturas de la escalera parecen tablas normales del Minecraft en un mod y tardaron en cargar. Otra vez me mataron, pero bueno, ese no es el punto, lo aplaudimos. Y aquí ya pueden ver que en una estructura con todo bugueado, todas las texturas sin cargar bien, se mantiene en 90 a 100 FPS, lo cual es muy bueno. Y esta es una zona de poca acción, ya sé que no hay tantas cargas de edificios o de personajes, pero bueno, aquí pueden ver que hay un pequeño combate de noob contra gente que no sé qué tal peleé, ya lo olvidé. Ah, son bots, no, sí me mataron. Y bueno, vamos a seguir viendo qué más ocurre. Y bueno, aquí me empiezan a bailar otra vez, lo cortamos para no soportar tal humillación, ¿no? Y con todo esto en bajo, lo vuelvo a mostrar porque creo que grabé 2 veces. Pueden volver a ver que dentro de la carga del mapa, al abrir la isla, se mantiene arriba de los 90-60 FPS, lo cual es muy bueno. O sea, se mantiene arriba de los 60 FPS. Ya lo demás es muy variable. Y aquí ya es una parte del mapa con un poquito más de carga gráfica. Ya pueden ver que ahí están las antenas, las torres, están las tirolesas, los árboles, la montaña. Y nos estamos acercando a ese pueblo. Nos intentaron matar y si ven que las partidas están siendo con clips cortos es porque grabé partidas casi completas, así que vamos a cortar a lo más importante en cuanto a carga de FPS o en cuanto a fotogramas que dé el juego. Pueden ver que también el pasto y las piedras se buguea, la verdad no sé si se tenga que ver así o a mí me falló mucho Fortnite en esta partida, entonces no estoy seguro de qué puede hacer. Pueden ver que el carro bailó tantito, pero se mantiene estable después. Nos vamos y se mantiene arriba de 60 FPS e inclusive llegando a 10 sin necesidad de quedarse quietos, mirar al suelo o mirar al cielo. Así que está muy cool porque pueden ver que en una zona así jugar a 100 FPS está muy chido, aunque no los vaya a disfrutar porque mi monitor es de 60, pero bueno, la estabilidad se tiene. Si lo dejas en sincronización vertical al 60 de 60 FPS, aquí los árboles por lo menos ya se generaron de una forma más correcta. Y creo que no hay nada más que comentar, ustedes mismos pueden ver las partidas, mis comentarios solo fueron un extra para que hiciera evidente algunas cosas, o quizás que les mencionara algo que ustedes no habían visto. Creo que esto sería todo por estos clips, y bueno, como mencioné, el formato 1280x720 se bugueó y no lo vamos a poder ver. Y diría que F en el chat, pero voy a subir un video aparte de eso, y no creo que sea pronto, pero bueno, subí este video con mucho ánimo de enseñarles qué tal rinde este procesador en este juego que no sé si a día de hoy sigue siendo el más exitoso, pero que sigue teniendo millones de jugadores. Bueno, y eso sería todo por el video del día de hoy. Recuerda que en mi canal tengo más contenido sobre hardware y videojuegos, puedes encontrar otra reseña sobre tarjeta gráfica de Radeon HD, también puedes ver pruebas de rendimiento en eso, optimización de juegos y así, y aunque todavía es un canal con pocos videos, me esfuerzo en todos y cada uno de ellos, así que te los dejaré en la descripción o simplemente entra directo al canal para que tú elijas qué opción de video ver. Y bueno, recuerda que si el video fue de tu agrado me ayudarías mucho regalándome tu like o tu suscripción para que yo siga haciendo más este tipo de contenido y puedas estar enterado, que la verdad me gusta y del cual sigo aprendiendo mucho. Muchas gracias por haber visto el video y espero verte en uno próximo. Hasta la próxima.